Las 2 de la tarde en punto, este es el corte informativo del canal del Poder Judicial de la Federación. Citlali Pérez y Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana, estamos listas para presentarle las noticias más importantes hasta el momento de este martes 9 de enero de 2024. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos. La Corte definió los requisitos que se deben cumplir para conceder la suspensión en amparo directo. Descuentos realizados a pensiones por el Seguro Social para pagar créditos no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. La Defensoría Pública Federal logró que 109 personas obtuvieran su libertad a través de la Ley de Amnistía. Nos enlazamos con mi compañero Mario López Peña, al edificio sede de la Suprema Corte, para el reporte de lo que resolvieron esta tarde las y los ministros en sesión del Pleno. Adelante, Mario, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia estableció dos jurisprudencias, esto al resolver dos contradicciones de criterios. La primera de ellas relativa a la apariencia del buen derecho, la segunda de ellas respecto de la figura de tercero extraño a juicio por equiparación. Escuchemos estos criterios jurisprudenciales de la voz del ministro ponente Juan Luis González Alcántara Carraca. El proyecto propone que el análisis de la apariencia de buen derecho no tiene cabida en la suspensión que se dicta en los amparos directos. Lo anterior porque no se advierte que, esa hubiese sido la finalidad del legislador, aunado a que ello contraviene la mecánica dentro de la suspensión en el amparo directo. De esta manera se sostiene que el no haber sido notificado debidamente de la reanudación de un procedimiento no puede actualizar la figura del tercero extraño a juicio por equiparación establecida en el artículo 107, fracción cuarta de la Ley de Amparo. Esas fueron las dos jurisprudencias establecidas por el Pleno de la Corte en la sesión de este martes. Gracias, Mario, por el reporte. Que tengas una excelente tarde. Y la Suprema Corte explicó cuáles son sus funciones esenciales, recordando que el máximo tribunal del país se encarga de defender la Constitución y hacer valer los derechos y libertades de las personas. Recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. La función primordial del máximo tribunal es proteger el orden establecido por la Constitución mediante la interpretación directa de la Ley Suprema. La segunda sala de la Corte determinó que los descuentos a las pensiones con motivo de créditos otorgados por instituciones financieras en el convenio con el Seguro Social no constituyen actos de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Por ello, es así porque en estos casos el Seguro Social no modifica su situación jurídica y previo a llevar a cabo los descuentos de la pensión para pagar las mensualidades del crédito, debe de contar con la autorización previa del jubilado. En ese sentido, y conforme a lo dispuesto en el artículo 118, primer párrafo y 29º transitorio de la ley del IMSS, el Instituto solo facilita la posibilidad de que el pensionado acceda a créditos ante el temor de las instituciones financieras de no poder recuperar el préstamo y, por otra, a garantizar a dichas entidades el pago mensual correspondiente. De ahí que dicha acción no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, ya que no cumple con el requisito de unilateralidad y tampoco se trata de una violación a los derechos de los pensionados. La magistrada María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, aseguró que conforme a la jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte, todos los conceptos recibidos por los trabajadores jurisdiccionales forman parte de su salario base, incluidos habitación, alimentos y demás prestaciones.
Señaló que como servidores públicos y a fin de hacer una comparativa de salarios, es indispensable conocer exactamente los ingresos, pues dijo las discusiones simplistas o reduccionistas sobre los salarios del personal jurisdiccional no abonan a la cultura jurídica de nuestro país y mucho menos a la consolidación de un Estado democrático. Durante 2023, la Defensoría Pública Federal logró que 109 personas obtuvieran su libertad a través de la ley de amnistía, de las cuales 35 eran hombres y 74 mujeres. De las personas que recibieron este beneficio, 102 se encontraban en situación de pobreza, 3 presentaban discapacidad permanente, 3 fueron incitadas a delinquir por su pareja y una fue obligada por un grupo criminal. Las libertades obtenidas a través de la ley de amnistía fueron logradas en su mayoría en el estado de Sinaloa con 45, 12 en Chiapas, 10 en Guerrero, 8 en Jalisco y 7 en la Ciudad de México. Este beneficio se concede a quienes se encuentran bajo proceso o sentencia firme ante tribunales federales en delitos como aborto, homicidio en razón de parentesco, algunos tipos de delitos contra la salud de competencia federal cometidos por personas en extrema pobreza o vulnerabilidad, o cualquier delito cometido por persona perteneciente a pueblos o comunidades indígenas, cuando no hayan accedido plenamente a la jurisdicción del Estado al no contar con intérprete o defensor que conozca su lengua. El 18º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que el derecho a recibir información comprende la forma o medio en el cual pide su entrega con el fin de garantizar al interesado el pleno acceso a la información solicitada, sin que se pueda dejar al arbitrio del sujeto obligado el medio para entregarla, pues de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6º constitucional y la ley en la materia, para garantizar de la mejor manera posible el derecho de acceso a la información, incluso cuando el sujeto obligado cuente con distintos medios físicos y electrónicos para entregarla, se debe privilegiar el medio o formato elegido por el solicitante. Incluso si el INAI en la resolución del recurso de revisión indica que la información se puede entregar por cualquier medio, se debe privilegiar el modo de entrega que elija el interesado, por ser su derecho de acceder y disponer de la información de la forma que le permita de mejor manera su manejo y disposición. La Escuela Federal de Formación Judicial convoca a las personas integrantes del Poder Judicial de la Federación a cursar la maestría en gestión judicial en modalidad híbrida, que iniciará en marzo próximo con una duración de 130 horas. Tiene como objetivo mejorar el acceso y la impartición de justicia, así como fortalecer la calidad de la información a través de los sistemas de gestión judicial, lo que facilitará el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, el seguimiento de las políticas judiciales, la toma de decisiones, la transparencia y la rendición de cuentas. Las inscripciones comienzan este 15 de enero y el examen de admisión se aplicará el 22 de febrero próximo. Consulte los requisitos en su sitio web y redes sociales. Vamos a una pausa, pero será muy breve, ya regresamos. Al regresar, proponen confirmar acuerdo del INE que regula el voto de los mexicanos residentes en el exterior. De la tarde con 10 minutos, que no se le haga tarde, nosotros le tenemos más información. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, con el que propone resolver los juicios ciudadanos interpuestos por la organización Fuerza Migrante y una persona residente en el extranjero en contra de los lineamientos del INE que regulan el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero de manera presencial en sedes consulares. Argumentan que el modelo limita de manera injustificada el derecho a ejercer el voto de los mexicanos residentes en el exterior que no viven en alguna de las sedes habilitadas y porque además limita la votación a 1,000 personas por sede consular.
El proyecto del magistrado Rodríguez Mondragón propone desechar de plano los recursos, pues dicho modelo, que deriva de la definición de la lista nominal de electores en el extranjero, no se impugnó en forma y tiempo, por lo que los lineamientos fueron consentidos tácitamente por la asociación actora y porque la persona mexicana residente en el extranjero no aportó elementos para demostrar esa calidad y, en consecuencia, su interés para impugnar el acuerdo. En el Diario Oficial de la Federación fue publicado el Manual de Procedimientos de la Visitaduría Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, uno de los 3 órganos auxiliares de fiscalización administrativa con los que cuenta. El Manual de Procedimientos se determinan las actividades que llevará a cabo la Visitaduría Judicial, entre ellas visitas de inspección a las distintas salas e instancias del Tribunal Electoral, además de sustanciar los procedimientos administrativos en caso de faltas graves. Su labor forma parte de las acciones emprendidas por el Tribunal Electoral en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Y la investigación de los hechos de tránsito la lleva a cabo un grupo de expertos y peritos con base principalmente en la información recolectada en el lugar de los hechos y los daños de los vehículos, lo que permite establecer la mecánica de la colisión y las causas que lo produjeron. Así lo expresó el catedrático del INACIPE, Reinaldo Olivares, quien señaló que este procedimiento conlleva una gran carga técnica que involucra no solo la investigación pericial, sino también el uso de ciencias exactas como la física. La conclusión que elabore el experto debe de ser clara, concisa, precisa, yo diría que hasta contundente, derivado de un análisis técnico donde aplicamos métodos y técnicas específicas en la resolución de los hechos de tránsito. El Poder Judicial de Aguascalientes habilitó el trámite de pensión alimenticia por comparecencia en el Centro de Justicia para las Mujeres, con el que se otorga una pensión provisional incluso sin necesidad de un abogado, en lo que continúa el procedimiento para fijar una definitiva. Magistradas y magistrados de las salas colegiadas civil y familiar, así como penal y civil del Poder Judicial de Yucatán, reanudaron las mesas de análisis con juezas y jueces rumbo a la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Se puso en marcha el Juzgado Tercero de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Especializado en Violencia de Género del municipio de Cárdenas, en Tabasco. 12 servidores judiciales y 2 jueces brindarán protección a mujeres víctimas de violencia. Gracias al aumento al presupuesto aprobado al Poder Judicial de Coahuila para este año, se podrá contar con más personal y nuevos tribunales, tales como un juzgado especializado para el tratamiento de adicciones, aseguró el magistrado presidente Miguel Meri Ayub. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. Gracias a Jesús Daza por la información. Y el Poder Judicial de la Ciudad de México cuenta con un documento que establece los lineamientos a seguir de los servidores públicos que intervienen en el reconocimiento de las relaciones paternales o maternales de niñas, niños y adolescentes con sus progenitores sujetos a un proceso judicial. Se trata de la Guía Técnica para la Atención de Procesos de Reconocimiento de Maternidad y Paternidad en el Centro de Convivencia Familiar, supervisada SECOFAM, cuya finalidad es la construcción de la figura parental para posteriormente fomentar la revinculación familiar. Dirigida a trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, abogados, médicos y enfermeros. El centro se encarga de atender los juicios relativos a reconocimiento de paternidad o maternidad y es el lugar en donde se llevan a cabo las convivencias paterno-materno-filial con infantes cuando no pueden desarrollarse de manera libre por estar en riesgo el interés superior de la infancia. Y la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Corte explicó algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sentaron precedentes para la protección de las infancias y adolescencias.
En 2012 resolvió un caso de adopción irregular en el que responsabilizó al Estado argentino de vulnerar la protección de la familia y recordó que debe prohibir la venta de infantes. Un caso similar ocurrió en 2018, en el que declaró a Guatemala responsable por la separación arbitraria de una familia que finalizó en la adopción irregular de 2 niños, pues estos deben permanecer en su núcleo familiar. En el caso de las masacres contra comunidades indígenas de Guatemala, resuelto en 2012, consideró que las infancias tienen derecho a un desarrollo pleno desde su cosmovisión. Y además, recientemente, en 2021, responsabilizó a Honduras por violaciones a los derechos de las infancias que sufrieron accidentes mientras trabajaban para empresas privadas. De esta forma concluimos esta emisión. Soy Citlali Pérez. Lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación y a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 8:30 de la noche el noticiero nocturno. Gracias por su atención. Que tenga una exitosa tarde. Hasta pronto.